Buenos días para todos. Hoy le venimos a hablar sobre la epistemología del sur y su relación con la educación en desde la página 7 hasta la 21, relacionándolo pues aspectos importantes con la película Mariposas Verdes. Nuestro grupo está conformado por Silvia Fernanda Chagüezá, Dayanas Arias, Ximena Moreno, Eisenhower López, Isabela Colorado, Jennifer Canga y quien habla Fabio Andrés Rodríguez Yepes. Principalmente, Santos plantea que no puede haber justicia social sin una justicia cognitiva global. Esto significa que para lograr una sociedad más equitativa es necesario reconocer y validar los saberes y las prácticas de quienes han sido marginados por una sociedad dominante como el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, ¿no? Como lo da a entender la película de que existía como que esa brecha o esa discriminación hacia las personas diferentes que el pelado de tanta exclusión o que no se le variaron sus derechos dentro de la educación cometió pues el acto de acabar con su vida. Entonces, cómo la jerarquía cognitiva implica también romper con esos estatus o conocimientos impuestos por ese pensamiento eurocéntrico que tiene la sociedad y que lo han como normalizado y que han puesto en evidencia las discriminaciones hacia estas personas diversas. Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Eisenhower López. Esta vez vamos a hablar sobre la epistemología del norte, según el sociólogo y filósofo Boaventura de Sousa Santos, el cual se refiere que es un modelo de conocimiento predominante en las sociedades occidentales, basado en la razón y la ciencia moderna, el cual ha sido impuesto de manera hegemónica a lo largo de la historia. En ese orden de ideas, pues esta epistemología del norte ignora otros saberes provenientes de diferentes culturas, particularmente de la región del sur. Eh, esta epistemología del norte excluye perspectivas y conocimientos que provienen de las tradiciones indígenas, etnias afro, el sector campesino y otros saberes de diferentes culturas que hasta incluso aún no sabemos. ¿Cómo la puedo articular con la película de Mariposa Verde? Bueno, el simplemente hecho de que uno de los protagonistas tenga que sumergirse por 2 meses, estar encerrado, leer, masticar y comer cómo es el contexto de una persona de LGTBIQ+, ya simplemente cambiar el pensamiento transversal a uno más, perdón, de un pensamiento muy lineal a un pensamiento más transversal. Entonces, él solamente el hacer eso, el que él comparta con personas LGBTQ+, que asista a discotecas de LGBTQ+, él solamente el saber que él entra en ese nuevo mundo, ya estamos hablando de que mm, está rompiendo pensamientos occidentales. Aquí vemos como el tema del machismo, cómo rompe este paradigma de que hay otras alternativas de ser niño, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, la epistemología del norte simplemente es una idea basada en sociedades occidentales, no dándole cabida a otros pensamientos transversales, como es el intercambiar saberes, tejer saberes con diferentes culturas, en este caso etnias, eh, afros e indígenas, campesinos. Creo que esto da un aporte muy significativo porque comparado a la del sur, que la del sur obviamente sí incluye todo lo que acabo de mencionar segundos atrás, la del norte no hace eso, ¿vale? Mi nombre es Silvia Fernanda Chagüezá Bedoya y hoy les voy a hablar sobre la epistemología del sur. Bueno, la epistemología del sur es una propuesta del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, quien es el autor, y su idea principal es que el conocimiento ha sido dominado por el occidente, marginando las formas de saber de los pueblos colonizados, de las comunidades campesinas, de los grupos marginados y de la diversidad cultural. Esta teoría pues nos invita a reconocer y a valorar estos saberes que han sido silenciados. Pero ¿qué tiene que ver esto con la película Mariposas Verdes?
Esta historia nos muestra cómo el sistema educativo y la sociedad han impuesto una normalidad, entre comillas, basada en la exclusión de quienes no encajan en ella. Mateo, quien es el protagonista, es un joven de la comunidad LGBTQ+, que sufre discriminación y violencia dentro de su colegio. Y desde la epistemología del sur podemos ver cómo el conocimiento hegemónico ha silenciado la diversidad sexual y de género, al igual que el conocimiento de los pueblos que son indígenas y los campesinos, que han sido subestimados, y también lo ha sido la vivencia de las personas LGBTQ+. La epistemología del sur también nos habla de la injusticia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las formas de conocimiento son reconocidas ni tienen el mismo valor. En la película Las mariposas verdes, la educación escolar se muestra como un espacio que refuerza perjuicios en lugar de abrirse a nuevas formas de entender lo que es la diversidad humana. Y teniendo en cuenta lo anterior, el sistema educativo tiene el poder de reproducir la opresión o de transformarla. El autor Boaventura de Sousa Santos propone una ecología de saberes, un diálogo entre distintos tipos de conocimiento, sin que uno domine sobre el otro. Y es urgente que en las escuelas, en las universidades, se enseñe desde una perspectiva inclusiva, donde la diversidad no sea rechazada, sino más bien celebrada y aceptada. Para cerrar, tenemos que la historia de Mariposas Verdes nos deja una lección, que es: mientras sigamos excluyendo ciertos conocimientos y experiencias, seguiremos reproduciendo las injusticias. La epistemología del sur nos invita también a cambiar esto, a escuchar otras voces y a darle espacio a otras formas de ser y de conocer. Los dejo con esta frase que me pareció muy interesante en la película y dice: no habrá justicia social global sin justicia cognitiva global. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que podemos hacer de la educación un espacio más inclusivo? Esperamos que podamos seguir construyendo juntos un mundo donde todos los saberes y las experiencias sean reconocidas. Bueno, ahora mi compañera Jimena y yo les vamos a hablar sobre algunas reflexiones que nos generaron sobre las preguntas que planteaba Rousseau y que el autor menciona. Una de ellas es: ¿hay alguna razón de peso para que sustituyamos el conocimiento vulgar que tenemos de la naturaleza y la vida y que compartimos con los hombres y las mujeres de nuestra sociedad por el conocimiento científico producido por pocos e inaccesible a la mayoría? Bueno, con respecto a la pregunta que nos plantea Rousseau, creemos que sería mejor plantearla de la siguiente manera: ¿debe considerarse el conocimiento cotidiano tan valioso como el científico? Bueno, lo que nosotros creemos es que no se trata de sustituir uno por el otro, sino de reconocer la complementariedad que tienen y saber cómo integrarlos en nuestra vida. Por ejemplo, hay comunidades que poseen conocimientos ancestrales sobre medicinas tradicionales que han sido efectivas en el tratamiento de ciertas enfermedades que la medicina pues moderna no ha logrado curar. Sin embargo, también es cierto que los avances científicos han permitido el desarrollo de fármacos que han erradicado enfermedades que en su tiempo pues fueron devastadoras, como por ejemplo la sífilis. Entonces, por esta razón consideramos que no se debe privilegiar un tipo de conocimiento sobre el otro, sino aprender de ambos. La ciencia moderna se basa en que pues prácticamente lo que se puede demostrarse mediante el método científico, pero hay padecimientos que no siempre pueden explicarse solo desde esta perspectiva. Además, el sistema de salud en muchas ocasiones y prácticamente ahora se ha convertido en un negocio donde la industria farmacéutica prioriza pues el lucro sobre el bienestar, promoviendo medicamentos que algunas veces generan dependencia en lugar de ser una cura. Entonces, por lo tanto, creemos que la medicina tradicional se ha convertido en una alternativa más accesible, saludable y orgánica para muchas personas. Así que más que oponer la ciencia y saberes ancestrales, creo que debemos reconocer que ambos tienen un valor propio y que su integración puede llevarnos a una mejor comprensión de diversos aspectos de la vida. Con respecto a una de las preguntas que se realizan en la lectura, ¿contribuirá la ciencia a disminuir el foco creciente en nuestra sociedad entre lo que es y lo que aparenta ser, el saber decir y el saber hacer, entre la teoría y la práctica? Nosotros simplificamos esta pregunta hacia si el conocimiento científico ha enriquecido o ha empobrecido la vida práctica, pues consideramos que en ciertos aspectos lo ha enriquecido mucho, ya que nos ha dado mayores comodidades en nuestra época actual. Tengamos en cuenta que la pregunta se realiza a mediados del siglo XVII
pero también nos ha empobrecido dado a que nos hemos acostumbrado a ciertas comodidades de la tecnología. Por ejemplo, es bien sabido que con un dispositivo electrónico con acceso a una red a Wi-Fi o datos, podemos hacer cualquier tipo de pregunta y en segundos tendremos una variedad de respuestas que nos puedan ayudar en nuestro proceso de aprendizaje. Pero si no utilizamos estas herramientas tecnológicas apropiadamente, nos podemos volver dependientes o perezosos a, a sus respuestas inmediatas, como por ejemplo el uso inmedido de las inteligencias artificiales como ChatGPT, que es muy usado por los estudiantes y no se cuestionan la información que les da la plataforma, sino que directamente lo copian, lo pegan y lo entregan a sus docentes. O sea, ya nos acostumbramos a esta comodidad, a estas respuestas inmediatas, a no cuestionarnos si realmente todo lo que nos están diciendo es verdad, porque preferimos nuestro espacio cómodo, las respuestas rápidas, pero estamos perdiendo ese pensamiento crítico y característico del ser humano, que es poderse cuestionar las cosas que se dicen. Estamos tragando entero y no debería ser así. Tenemos que seguir fomentando ese pensamiento crítico, no perder las habilidades sociales, que cada vez estamos más distanciados de las personas por las mismas aplicaciones, ya todo es por mensajes, ni siquiera necesitas salir de tu casa para poder pedirte algo de comer. Ya no es necesario ni siquiera ir a un restaurante, sino que lo puedes pedir todo virtual. Entonces hay que cuestionarnos eso, tanto que nos ayuda y tanto que nos empobrece. La película Mariposas Verdes nos muestra una realidad que se vive en diferentes instituciones educativas, ya que nos muestra cómo a través de la ignorancia y el desconocimiento se llega a señalar y a juzgar, a maltratar y agredir a una persona por no pertenecer y por no encajar en un círculo o encajar en una sociedad. Esto porque algunos de los jóvenes y adolescentes que estudian en esas instituciones educativas transmiten en los colegios lo que aprenden en sus casas. Las instituciones educativas no están preparadas en su mayoría para asumir una educación de igualdad, una educación que sea basada en derechos sexuales y reproductivos, que sea basada en el respeto. La mayoría o en algunos casos está basada en la religión y está basada en la moral, sin tener en cuenta que la educación debe ser sistemática, científica, debe ser laica y debe estar dirigida para diversas personas.